El sacrificio de Cristo en relación con Dios es conforme al plan divino. Por eso el profeta lo anunciaba de esta manera: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53:10. El sacrificio de Jesús es un sacrificio propiciatorio, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. Dios es propicio al pecador porque Cristo murió por los perdidos. Dios puede liberar ahora al que cree de la ira venidera a causa del pecado. Juan 3:36 dice que el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios ha producido una esfera de enemistad entre él y la criatura, cuya satisfacción está en que su Hijo reciba sobre la cruz esa misma ira, desviándola del hombre y permitiendo a Dios recibir en su familia a quienes ponen la fe en el Señor. Debido a que la propiciación fue hecha, Dios puede mostrarse misericordioso con el pecador y extenderle su gracia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Quiero recordar algo. Hay muchos que dicen que Dios no ama al pecador. Dios ama al pecador porque el mundo ha sido reconciliado con él. No que el mundo sea salvo totalmente si no cree, pero indudablemente la obra de Cristo en la cruz permite a Dios venir al encuentro del pecador sin quebrantar su justicia. El sacrificio de Cristo es un sacrificio redentor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. La Biblia presenta el sacrificio de Cristo como pago del rescate por el pecador. Mencioné antes el texto de primera carta de Pedro 1, 18 al 20, y dice: sabiendo que habéis sido rescatados, comprados, sacados de vuestra condición pecaminosa que recibisteis de vuestros padres por la sangre preciosa de Cristo. Este sacrificio garantiza la eterna seguridad del creyente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. El sacrificio de Cristo debe ser considerado también en relación con el hombre. Hemos visto algo en relación con Dios. En relación con el hombre es un sacrificio vicario para el que cree. Porque Cristo, cuando muere en la cruz, no solo lo hace a favor del pecador, sino muriendo en su lugar al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a Corintios 5, 21. Otro texto. Porque Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3, 18. El sacrificio de Cristo, escucha bien esto, hace potencialmente salvable a todo hombre. Por eso Juan 3:16 dice que todo aquel que cree tiene vida eterna. Quiero indicarte que para hacer esa operación, Cristo tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra, como enseña Pablo en Efesios 4:9, que no tiene nada que ver con el descenso de Cristo a algún lugar, no sé dónde, del interior de la tierra donde teóricamente estaban los muertos, sino que lo que está diciendo es que Cristo bajó a la posición más baja del más perdido sobre la tierra. ¿Para qué? Para que todo hombre que cree pueda ser salvo. De manera que los pecados de cada creyente fueron puestos sobre Jesucristo e imputados a Él, quien los llevó, a fin de que el creyente fuese librado de la obligación de satisfacer la deuda condenatoria del pecado. Por eso hay seguridad de salvación, porque cancela toda responsabilidad penal. Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Notemos algo de la aplicación del plan de redención. El modo de salvación es por gracia mediante la fe, donde toda obra humana está excluida. Dice Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda la salvación es un regalo de Dios, un don de Dios, y en ningún modo se trata de una recompensa a cualquier acción que pueda hacer el hombre. La predicación de un evangelio diferente al de la salvación por gracia mediante la fe cae bajo maldición, como escribe Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, sin importar quién lo predique. La fe es el instrumento para alcanzar o posesionarse de la salvación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Es necesario entender que la fe salvadora no puede ser generada por el hombre natural con sus propias fuerzas. Algunos piensan que la gracia viene de Dios, pero la fe la pone el hombre. Sin embargo, no puede ser generada por las obras muertas del hombre pecador. ¿Está claro? El hombre natural genera obras muertas porque está muerto espiritualmente. No puede ser generada tampoco por las obras de la carne que son manifestación del estado caído del hombre. No puede ser producida por las obras legales, esto es, por los esfuerzos humanos para alcanzar la justicia propia delante de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne puede ser justificada. Mira Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mucho menos puede surgir la fe de las obras satánicas, que son aquellas que el pecador ejecuta obedeciendo a Satanás por su condición de esclavo espiritual del pecado. Por tanto, la fe no es una obra humana que el hombre puede hacer, sino el acto de un alma vacía que recibe todo de Dios. La Biblia afirma que creer en Dios no es una simple obra del hombre, sino una concesión de la gracia. En Filipenses 1:29 leo esas palabras: porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Mediante la fe se recibe la justicia de Cristo que Dios otorga, de modo que el pecador que cree es declarado justificado delante de Él. Romanos capítulo 5, versículo 1.